vas conmigo en cada paso que doy. Tú me amas y conoces quién soy. Eso es por siempre. Cuando yo soy tu amor, tu amor. No hay oscuridad, por ti bailaré. En tu casa yo segura estaré. Por ti bailaré. Tú me ves con tu luz. Yo soy libre de la luz y el amor de ser eterno. Tú no eres todo cero, eso es por siempre. Lo que yo soy, tu amor, tu amor. Con la música te adoraré. No hay oscuridad, por ti bailaré. En tu brazo yo seguro estaré. Por ti bailaré. Tú me ves loco con tu luz. Tú me ves loco con tu luz. Yo en mí soy en ti, Jesús. Tú me ves loco con tu luz. A ver ustedes bailen un chingo. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Todo mi corazón es tuyo, Dios, eres mi anhelo hoy y por siempre. Con la música te adoraré. No hay oscuridad, por ti bailaré. En tu brazo yo segura estaré. Por ti bailaré. Con tu luz, tú me ves con tu luz. Yo soy en ti, Jesús. Tú me ves con tu luz. Tú me ves con tu luz. Tú me ves con tu luz. Yo en mí soy en ti, Jesús. Tú me ves con tu luz. Amén, gloria, gloria, gloria al Señor. Qué buen ambiente tenemos aquí en esta mañana. Yo espero que los que están en sus casas también puedan tener un ambiente excelente como el que estamos teniendo hoy y llenos del Espíritu Santo. Les recuerdo algo que dice la Escritura. Si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Cómo dice? ¿Quién contra nosotros? Amén. Y yo creo que algo que tenemos que hacer continuamente es memorizar las promesas de Dios. Muchas veces memorizamos la ansiedad, muchas veces memorizamos la tristeza, muchas veces memorizamos la nostalgia de cómo debería ser y no cómo es, pero no memorizamos lo que Dios nos dice, no lo tenemos pendiente, no lo tenemos presente. Así que proponte hoy, mientras estamos aquí y adoramos al Señor y conversamos su palabra, proponte hoy memorizar sus promesas y tenerle en mente continuamente. Amén. Y vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Así que vamos a estar de pies orando y presentando este tiempo para que el Señor hable a nuestras vidas. Les recuerdo que no estamos distribuyendo Biblias de papel por asuntos de seguridad como parte de los protocolos de salud, y entonces tenemos las notas en YouVersion. Pueden buscarnos como Ministerios El Círculo. Los que están aquí, si no se distraen, pueden ir a sus aparatos celulares o a sus tablets y buscar Ministerios El Círculo o el link que mandamos. Los que están en sus casas también. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Gracias. Gracias, Señor,
por todo lo que haces. Porque tú estás aquí. Y de hecho lo que nos sostiene, lo que nos agarra, lo que nos mueve, eres tú. Háblanos, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra aunque confronte. Porque tus confrontaciones son alivio para nosotros. Necesitamos tu palabra para levantarnos. Necesitamos tu palabra para sostenernos. Toda gloria y honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y recibamos con un aplauso a nuestro hermano Wellman Lake, que tiene la palabra del Señor el día de hoy. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno vernos. Bueno, la mitad de ustedes de la cara, ¿no? Porque a mí sí me pueden ver entero, pero ustedes, ¿verdad? Por las cuestiones de salud y de seguridad, tenemos nosotros que usar estas mascarillas. Y qué difícil ha sido este año, ¿no? El otro día veía yo un sketch de eso de Saturday Night Live y se trataba de una pitonisa, ¿no? Que veía el futuro y le decía a uno de los tipos de que invierte en Zoom porque te va a ir bien. Y él, ¿qué es Zoom? ¿Qué es Zoom? Y parece mentira que quizás a enero de este año la mayoría de la gente no sabía que era Zoom. O la mayoría de la gente se había puesto una mascarilla de esa quizá una o dos veces en su vida antes de eso. Y ahora se ha vuelto ya, ¿verdad?, una parte vital de nuestro atuendo, de nuestro vestuario, ¿no? Hay gente que inclusive se la combina, ¿no? Tiene varias y cuando va, ¿verdad?, de rojo, tiene una de rojo. La gente es muy creativa, ¿no? Y durante ya varios domingos, nosotros hemos estado hablando aquí, ¿verdad?, en la iglesia, acerca del libro de Hechos, tratando de ver y de enfocarlo desde, ¿verdad?, la perspectiva, las situaciones que nos ha tocado vivir ahora de mucho cambio. O sea, mucha gente este año, ¿verdad?, tenía planeado viajes, casamientos y muchísimas otras cosas más y ha tenido que cambiar por la situación, ¿verdad? Ha tenido que adaptarse a la situación. Y algo más o menos así fue lo que pasó con los primeros cristianos en el libro de Hechos. Ellos de repente, ¿verdad?, tenían a Jesús y era un grupo de seguidores y de un día para otro, literalmente, pasaron a ser lo que estaban gerenciando, ¿verdad?, todo este asunto de la iglesia. Y nosotros, ¿verdad?, hemos creído, ¿no?, que hay muchas enseñanzas en el libro de Hechos y por eso la hemos estado compartiendo durante todo este tiempo y hemos estado hablando, ¿verdad?, de cómo los discípulos, la iglesia tuvo que reimaginarse el evangelismo, reimaginarse, ¿verdad?, cómo orar, porque no solamente era el cambio de que Jesucristo se había ido, sino de que la iglesia también estaba enfrentando persecución, estaba enfrentando a las autoridades, estaba enfrentando a un grupo que no quería, ¿verdad?, que la iglesia progresara. Así que la iglesia tuvo que reinventarse, reimaginarse, readaptarse a todas las cosas, como nos ha pasado a nosotros en estos tiempos. Y precisamente yo creo que, ¿verdad?, hay muchas enseñanzas, muchas lecciones que nosotros podemos aprender. Y si no has podido escuchar todos los mensajes de esta serie, te aconsejo, te estimo, ¿verdad?, a que vayas al canal de YouTube del Círculo, a los podcasts que están donde quiera que se pueda conseguir podcasts y busques, ¿verdad?, los podcasts del Círculo y escuches cada una de las prédicas porque estamos seguros de que Dios te va a hablar. Y hoy precisamente queremos terminar con esta serie del libro de Hechos. Y yo quisiera, ¿verdad?, empezar nuestra conversación con algunas preguntas. Y la primera es esta: ¿quién es la iglesia? Esa, yo la puse primero porque se supone que es fácil, ¿no? Eso lo decimos aquí todo el tiempo. ¿Quién es la iglesia? Ok, yo voy a pensar que por la mascarilla que casi no se oye y todos están diciendo: yo soy la iglesia. Repítalo, dígalo duro. Yo soy la iglesia.
Eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Es algo que siempre tenemos que tener aquí. Donde sea que vayamos, donde sea que estemos, nosotros somos la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Y no es retórica la pregunta, por favor, anímense. O si no, yo lo animo así. Fulano, dime. ¿Qué es la iglesia? Dígame, alguien. Muy bien, por allá no veo quién fue, pero ¿qué es la iglesia? ¿Quién más me puede decir? ¿Perdón? Exacto, el grupo de personas que siguen a Dios. Nosotros en el colectivo, ¿verdad? Somos la iglesia. Y según, como dijo David, me parece que fue según Efesios, ¿verdad? En su capítulo 1, los versos 22 y 23, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, Cristo es la cabeza, ¿no? Y nosotros, como la iglesia, somos su cuerpo. Así que sabemos que somos la iglesia y sabemos que eso significa que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? Mi hermano Leorge. ¿Perdón? Repartir la palabra, anunciar la palabra. ¿Quién más quiere aportar algo? Aquí mi hermano Benjamín, dígame. Adorar a Dios. Muy buena, Benjamín, gracias. ¿Y quién más? Ha estado correcto, muy bien. La misión, la razón de ser de la iglesia es, como dice Leorge, repartir la palabra, anunciar la palabra. Como dijo Benjamín, es adorar al Señor. Y ojo, adorar es más que cantar aquí, ¿no? Adorar es una forma de vida. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero lo acoto para los que están viendo por YouTube que quizás no lo sepan. Pero ustedes aquí... El asunto es que la misión de la iglesia es eso que ustedes han dicho. Y en Mateo 28, en los versículos 18 al 20, Jesucristo mismo deja claramente establecido cuál es la misión de la iglesia. Le invito a leer, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso lo dice Jesucristo justo antes de ascender al cielo, de despegar. Es como su testamento, ¿no? Su última voluntad, como ¿verdad? Decimos aquí. Así que en esos 3 versículos está muy claramente definida la misión de la iglesia. Y lo primero que podemos ver es que Jesús le dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y después le dice que los bauticen y después le dice que le enseñen a esos nuevos discípulos los mandamientos que Jesús les ha dado. Entonces, a primera vista, la misión de la iglesia parece fácil, hacer discípulos, ¿verdad? Jesús acababa de hacerlos a ellos discípulos, así que me imagino que lo tenían fresco. Así que solamente sería repetir el proceso. Lo otro que es bautizar, muy bien. Los discípulos habían visto a Juan el Bautista bautizando muchísimas veces, así que es fácil, nada más, ya saliste de eso. Está bautizado, ¿verdad? Fácil. Tenemos 2 de 3. ¿Y la otra cuál era? Enseñar, ¿verdad? Y pasa lo mismo que con hacer discípulos. Jesucristo les acababa de enseñar las cosas, así que se supone, ¿no? Que debían de tenerlo fresco. Pero, adivinen qué. La misión parece sencilla, pero no lo es. No lo es. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le dice en Hechos capítulo 1, 2 veces. Hechos capítulo 1 y Mateo, ¿verdad? 28, especialmente los últimos versículos de Mateo, son historias, textos, son crónicas de la misma historia, ¿verdad? Hechas por 2 personas diferentes. O sea, ellos están relatando, tanto Mateo como Lucas,
el momento de la ascensión de Jesucristo al cielo. Así que Mateo, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Donde Jesús le dice a los discípulos lo que tienen que hacer. Y ahora leemos nosotros en Hechos capítulo 1, los versos 4 y 8, y dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, ¿verdad? Hablando de Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados ¿con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y pasa entonces al versículo 8 y dice, sigue Jesús hablando: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús sabe que la iglesia no puede cumplir con esta misión por sí sola. Por eso les indica a los discípulos que antes de iniciar la misión, le dice: no se vayan de Jerusalén, sino esperen el poder de Dios. Y se lo dice 2 veces. Hace énfasis, o sea que es importante. Y así, iniciando la conversación, yo creo que hay dos enseñanzas, 2 takeaways, como dicen los americanos, que nosotros podemos recoger de lo que hemos hablado hasta ahora. Y lo primero es que como iglesia tenemos una misión. Tú tienes una misión. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros vivimos y nos comportamos, siendo cristianos, como si hubiéramos comprado un ticket de un vuelo directo hacia el cielo. Y ya. Y nuestra única responsabilidad es esperar el día en que nos llamen, en que nos inviten a pasar. Nada que ver. Nada que ver. Cuando tú decides hacerte parte del cuerpo de Cristo, cuando tú decides decir yo soy la iglesia, tú estás asumiendo un compromiso, estás asumiendo una misión. Y es una misión difícil, no es fácil. Por eso necesitamos el poder del Espíritu. Jesucristo, en menos de 10 versículos, se los recuerda 2 veces. Cuando tú vas a salir de tu casa y dejas a alguien ahí, ¿qué tú les repites usualmente cuando te vas saliendo y te vas a montar al carro? Tú haces énfasis en las cosas que tú entiendes que son más importantes. Porque tú quieres que la persona que se quede ahí no se le olvide. Que la persona que se queda ahí entienda la importancia de eso. Jesucristo hace énfasis en la necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Y volviendo a lo de arriba, tenemos una misión. Y lo más importante de eso de tener una misión es que un día vas a tener que dar un reporte de cómo te fue en tu misión. Vas a tener que dar un informe. Y si quieres saber más, ¿verdad?, cómo se manejará eso en el momento en que cada uno de nosotros se vea delante de Dios, te invito a leer en Mateo 25, a partir del verso 14, la historia, la parábola de los talentos. Tendremos que dar cuenta. Así que, como decía al principio, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en el libro de Hechos, cómo la iglesia incipiente, la iglesia, ¿verdad?, recién nacida, empezó a lidiar con situaciones de cambio, empezó a lidiar con la misión bajo, ¿verdad?, la ayuda del Espíritu. Y yo quisiera que hoy nos enfocáramos en una de esas luchas, dificultades que tuvieron nuestros primeros hermanos, ¿verdad?, del siglo I,
y veamos qué pasó, cómo ellos lo manejaron y qué el Espíritu, qué Dios nos dice a través de su palabra en el día de hoy. Así que yo les voy a pedir, mis hermanos, que vayan buscando en su Biblia, en sus celulares, Hechos capítulo 15, porque vamos a leer un poco, ¿verdad?, de ahí. Y en lo que ustedes buscan, yo les voy a poner el background de la historia para que, ¿verdad?, estemos todos en el mismo contexto. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo inicia su primer viaje misionero y también lo finaliza. Lo finaliza, ¿verdad?, en una ciudad que se llamaba Antioquía de Siria, para ser exactos. Allí, ¿verdad?, Pablo se reúne con los cristianos que fueron los que los enviaron, los cristianos de esa ciudad, y les rinde un informe de cómo les fue. Les cuenta, mira, pasó esto, pasó lo otro. El capítulo 13 de Hechos, muy interesante. Les animo, ¿verdad?, a que si pueden se lo lean, ¿verdad?, en esta tarde, esta semana. El asunto es que Pablo y Bernabé estaban contándoles a los cristianos de Antioquía sobre cómo les fue, qué pasó, qué hicieron, cómo el Señor, ¿verdad?, los usó, hizo grandes cosas a través de ellos. Pero la controversia entonces inicia justo en el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos. Y es donde yo quiero que empecemos a leer. Y dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea. Estoy leyendo, ¿verdad?, Hechos capítulo 15, versículo 1. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén juntos con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Y el versículo 4 dice: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. El problema no era solo de tradiciones o estético. El problema, ¿verdad?, era de fondo, bueno, y también de forma, pero el asunto es que básicamente era un problema de doctrina. Era un problema en donde se discutía qué era necesario para ser salvo. Según, ¿verdad?, estos hombres de Judea, podemos asumir que eran judíos, había que cumplir con algunas normas, con algunas cosas para ser salvo. Algo a lo que Pablo y Bernabé se oponían tajantemente. Y en este momento yo quisiera establecer algunos paralelos, ¿verdad?, entre la iglesia del primer siglo, entre la iglesia de Hechos y nosotros, la iglesia del siglo XXI. Y aquí van, quizá usted puede estar de acuerdo o no, pero bueno, esa es mi opinión. Dice, ambas iglesias, tanto la iglesia del primer siglo como la iglesia de hoy, cargaban con miles de años de historia. A ambas también les habían enseñado de una u otra manera lo que había que hacer para ser salvo.
A ambas, lamentablemente, parece que le gustaba exigir cosas, poner reglas. Eso es lo que hay que hacer ya. Usted seguía por aquí, por este librito. Y ambas, a veces, perdían de vista la misión. No fui yo eso. Y la verdad, siendo justos, es difícil mantener, ¿verdad?, la esencia de la misión cuando tú cargas con tanta tradición, con tantos años de historia, con que fulano lo hacía así y que yo creo que esa es la forma de hacerlo y todas esas cosas. Y yo creo que precisamente por eso es que nosotros necesitamos tanto el poder del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos desesperadamente la ayuda, la guianza del Espíritu para no perder de vista nuestra misión, a pesar de todas las capas de circunstancias, de historia, de tradición que tenemos encima. Y a veces la gente piensa que cuando uno habla en el contexto cristiano de tradición se refiere, ¿verdad?, a la iglesia católica, pero nada que ver. La iglesia evangélica también tiene muchísimos años de tradición. Cuando usted nació, ¿verdad?, por lo menos los que nacimos en hogares cristianos, se nos enseñaron básicamente doctrina. Nos adoctrinaron. Mira, aquí uno se comporta así, 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 esto es así, 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 así. Y como uno era un niño, ¿verdad?, no se le ocurrían muchas preguntas. Sencillamente mi papá y mi mamá me dijeron que era así y ya. Y por mucho que yo quiero a mi papá y por mucho que yo quiero a mi mamá, ellos a veces nos enseñaron cosas que eran más tradicionales que necesariamente doctrinales. Y lo hicieron con bien. Y lo mismo yo estoy seguro que me va a pasar con mis hijos. Uno con buena intención también puede hacer, ¿verdad?, un poco de daño. Pero la iglesia del primer siglo resolvió esta situación cerca de Dios, buscando la guía de Dios y pensando. Y por eso yo los quiero invitar a que sigamos leyendo, ¿verdad? Ahora a partir del verso 6 en Hechos 15. Y dice así: así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y lo primero, ¿verdad?, que me llamó la atención de este versículo, de este pasaje, es el versículo 10, donde Pedro usa el sentido común. Léelo ahí en tu Biblia. Pedro le dice: ¿por qué ustedes quieren ponerle cargas a estos hermanos que nosotros ni nuestros antepasados pudieron cumplir? O sea, ustedes saben que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el punto? Y lo segundo es que Pedro tenía clara la misión.
¿Y por qué lo digo? Porque Pedro sabía que la salvación se alcanzaba por gracia. Y Pedro tenía que saber eso para poder enseñarlo, como Jesús le había dicho. Pedro recordó, ¿verdad?, lo que dijo Jesús en Juan 3:16, que me encanta. Y es algo, ¿verdad?, un verso que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Verdad? Y ustedes saben el resto. El punto es que la salvación ha venido a la humanidad como un regalo, como una gracia. Nosotros como iglesia actualmente también enfrentamos muchísimas situaciones en lo que tenemos que debatirnos, ¿verdad?, entre lo que la tradición, en lo que me enseñó mi mamá, mi papá, lo que como siempre se ha hecho, y la verdad. Situaciones como el aborto, el matrimonio homosexual y otras de que quizás no se habla tanto, pero están ahí, como la situación de migrantes que hay en todo el mundo. Y en el caso nuestro también de gente que ya no tiene esperanza y sale de aquí buscando una esperanza. Esas son situaciones que la iglesia tiene que tratar con ellas. Y también, cómo no, la corrupción. Y lamentablemente, muchos de nosotros como iglesia, aún con las mejores intenciones, somos avasallantes al momento de denunciar el pecado. Pero no somos tan proactivos al momento de mostrarle amor al pecador. Y ambas cosas son parte de la misión. No es que una está mal y la otra está bien. La iglesia está llamada a denunciar el pecado, a ser sal y ser luz. Pero la iglesia también está llamada a amar, a señalarle al mundo el camino a la cruz. Y yo pienso que en una de las situaciones en que nosotros de verdad necesitamos el poder del Espíritu, la ayuda de Dios, es en encontrar el balance perfecto entre esas dos cosas. Tenemos que denunciar lo que está mal, tenemos que denunciar lo que es pecado, pero también tenemos que amar. Tenemos que mostrar el amor de Dios a las personas que están perdidas. Decirle, mira, hay esperanza, no importa lo que hayas hecho, hay esperanza. Dios puede tornar la oscuridad en luz. Yo pienso que debemos de aprender de Pedro. Usando el sentido común, sí, hay veces que sencillamente nosotros nada más damos para adelante y no nos sentamos a pensar. Algo que también, mientras leía esto y me preparaba para hablar con ustedes hoy, me llamó la atención es que Pedro había aprendido de su pasado. Pedro sabía, ¿verdad?, que los judíos no habían podido cumplir la ley. No habían podido cumplir con las tradiciones. Había aprendido de esos errores. Y estaba dispuesto a no repetirlos y a no replicarlo con los demás nuevos que venían. Eso es otra cosa que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Aprender de nuestros errores del pasado, de nuestra historia. Y no repetirlo, no enseñárselo a los que vienen para que siga el ciclo, sino cortarlo ahora. Y finalmente Pedro conocía su misión. Pedro sabía lo que tenía que enseñar, lo que Jesús le había enseñado. Y por eso ningún viento de doctrina, como dice Pablo en una de sus cartas, lo pudo mover. Él no se fue del lado de los judíos porque quizá eran más, o porque quizá ellos eran el pueblo escogido, o porque él mismo era judío. Él supo aplicar la palabra. Y esa es otra cosa que nosotros podemos aprender para reimaginar nuestra misión, aún en estos tiempos de muchos cambios.
Y por último, si nosotros queremos cumplir nuestra misión, debemos estar conectados con el Espíritu. Es muy importante. De hecho, es imprescindible. Si hay algo que estos 2000 y pico de años de historia nos enseñan, es que el Espíritu Santo ha sabido guiar la iglesia en todo momento. Aún en contra de la misma voluntad de la iglesia, el Espíritu ha sabido moverse y llevar a la iglesia donde tiene que ir. Podemos confiar en la guianza del Espíritu, debemos confiar en la guianza del Espíritu, debemos buscar la llenura del Espíritu. ¿Y cómo hacer eso? Todos sabemos. Yo creo que el problema no es de conocimiento, a veces es un problema de iniciativa, a veces es un problema de constancia. Orar, leer la palabra, mantener contacto con Dios y con la iglesia. Si nosotros queremos ser exitosos en nuestra misión, sin importar el marco circunstancial que se nos presente, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser fiel a la palabra, sin importar lo que digan los demás. Y ser fiel a la palabra muchas veces va a traer la crítica de otros cristianos también. Mira tú. Pedro no tuvo miedo de quizá enfrentarse a sus compatriotas judíos, sino que él decidió ser fiel a la palabra. Y él sabía que la salvación era un regalo y que no había que hacer nada más para conseguirlo. Asimismo, nosotros colectivamente, pero también individualmente, cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar con situaciones en que el Señor espera que nosotros brillemos, que seamos luz, que seamos sal, que hagamos una digna representación del cuerpo de Cristo. Así que por eso yo les animo, mis hermanos, concentrémonos más en el Señor. Recuerden, ser cristiano no es comprar un ticket de entrada al cielo, nada que ver. Hemos adquirido una misión, una responsabilidad, por la cual un día tendremos que dar cuenta. Que si algo se te queda grabado de lo que hemos hablado hoy, que sea eso. Un día vas a tener que decirle al Señor qué hiciste con la responsabilidad que te tocó. Yo quisiera que oráramos. Y yo quisiera que oráramos primero pidiéndole al Señor, y por favor, mientras hablo, ve orando ahí en tu corazón, en tu lugar, que le pidamos al Señor que nos ayude a serle fiel a su misión. Que sin importar la circunstancia en la que estemos, que recordemos que el Señor nos escogió y nos llamó a ese lugar, precisamente porque Él sabe que con el poder del Espíritu nosotros podemos ser efectivos en ese lugar. Yo no puedo ir a hablarle a tus amigos del Señor. O sí, a lo mejor sí pudiera ir, pero sería mucho más efectivo si vas tú, que los conoces, que ellos te conocen. También oremos por dependencia del Espíritu. Muchas veces, yo mismo he pecado de autosuficiente, de independiente. ¿Y saben qué pasa? Mientras más recursos uno tiene,
por tal o cual razón, uno se vuelve más independiente, cree que puede hacer más cosas por sí mismo. Y muchas veces, ¿verdad?, en el ministerio que más sirvo, en la banda, nos preocupamos a veces más por el ensayo, por la nota, por el tono, por el tiempo, y no tanto quizás por la oración, por la dependencia en el Señor. El Señor, gracias a Dios, nos ha hablado acerca de eso, y por eso se los comento a ustedes como testimonio, como ejemplo, para que recuerden que necesitamos de una manera desesperada el poder del Espíritu para cumplir con la misión. Si no, no lo vamos a lograr. Jesús dijo en Juan capítulo 15, ¿verdad?, apartados de mí, no pueden hacer nada. Señor, muchas gracias por este tiempo. Somos tu iglesia. Tenemos una misión. Y en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, la vamos a cumplir. Padre, por favor, que tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, de los hermanos, nos corrija, nos redarguya, Señor, nos enseñe cuando lo estamos haciendo mal, y nos aliente para seguir haciéndolo, Señor, cuando lo hagamos bien. Gracias, Señor, por encontrarnos y llamarnos para cumplir con tu misión. Qué privilegio. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a cumplir con tu ayuda, con tu poder. Amén y amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
¿Podemos cantarlo nuevamente? Cristo, Cristo, el que salva. Cántalo, iglesia. La esperanza está. Amén. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dice la palabra en Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso hoy proclamamos al mundo, hoy cantamos que hay un único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, el que salva, que es Cristo, el que liberta. Aleluya, oh, aleluya. Proclámalo, iglesia, cantémoslo. Cristo, el que salva, no hay otro. La esperanza está en Él. En Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. A ti, Señor, solo a ti, Padre, te alabamos. Démosle un aplauso al que merece toda la gloria, toda la honra. Se trata de ti, Señor. Es para ti, Señor. Es por ti, Señor. Aleluya. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Amén. Tomen sus asientos, vamos a los anuncios. Muy buenos días a aquellos que no había visto o los que se conectaron un poco más tarde. Gracias por estar aquí de nuevo. Vamos directamente con los anuncios. Recuerden que nosotros, a pesar de toda esta situación, seguimos agrupándonos o reuniéndonos vía Zoom casi todos los días de la semana a las 8 de la noche, agrupados según nuestra situación actual. Empezamos los martes a las 8 con el discipulado de jóvenes. Seguido de en los miércoles el discipulado mixto, jueves el discipulado de novios y el discipulado de matrimonios de 0 a 4 años, y los viernes el discipulado de 4 años en adelante. Recuerden que si son nuevos o si estás viendo esto por primera vez y te quieres reunir, en el email info@elcirculo.com.do te damos toda nuestra información. También recuerden que nosotros tenemos el programa durante todo este año de la Biblia completa, que si lo contamos desde enero estamos terminando, pero como es un libro audible puedes empezar en cualquier momento. No dejes de hacerlo. Si estás atrasado, ponte al día, o si quieres empezar hoy lo puedes hacer. Lo tenemos en nuestro podcast y en Spotify. También, y no menos importante, el Círculo Juvenil, que aunque por estos días está en pausa, de la misma forma en que los discipulados son los sábados a las 6:30, puedes reunirte, o si no tienes la información, al mismo email que ya mencioné. Y como nosotros tenemos que expandir el evangelio y lo hacemos de muchas maneras creativas, tenemos nuestras redes sociales que se han fajado, han sudado la toalla precisamente por toda esta virtualidad. Un aplauso al ministerio. Síganos por favor en nuestras redes, Twitter, @el círculo, también Instagram, Facebook y YouTube. ¿Qué más? Tengo que anunciarles también y recordarles y extender la invitación a aquellos que todavía se están viéndonos de manera virtual, que pueden ser bienvenidos y se sientan cómodos con nuestros protocolos. Desde la entrada nos toman la temperatura, las sillas están separadas, agrupadas por unidad familiar. Recordando también que no debemos dejar nuestros objetos personales en el suelo. Saludamos a la distancia, siempre tenemos la mascarilla puesta, nosotros que estamos aquí arriba no, para que nos vean la cara, pero si bajamos la tenemos puesta. Y también recordando que no debemos agruparnos, sino vamos a saludar siempre a la distancia vía codos. ¿Qué otra cosa? Bueno, dijimos al principio que no entregamos la Biblia en físico, y asimismo las ofrendas y diezmos están siendo depositados en donde ven en pantalla. Sin más,
creo que ya podemos orar por el tiempo y también por las ofrendas y diezmos. Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. A veces son tan innumerables tus misericordias que no podemos ni tenemos idea de cuánto tú nos cuidas y nos quieres, nos amas y nos guías por tus caminos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque tú nos los das, Señor. Gracias porque pudimos tener la oportunidad de tenerlo, Señor. Gracias porque nosotros ahora mismo conocemos más de ti y somos sal y luz para la vida de los demás, Señor. Bendice estos diezmos que te damos con todo corazón y ofrendas, Señor. Bendice este tiempo y que sea de fruto para todos los que nos rodean, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, amén.